Cuando Dios creó a la humanidad, un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí, más del árbol que te mostré prohibido es. De cierto yo te digo, si lo tocas morirás. Ay, qué dolor cuando el mar entró a ver, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Él. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, al unigénito que murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Qué dolor cuando el mar entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. La semana pasada presentamos algunos, seguiremos presentando otros para gloria de Dios. Amados, vamos a la Biblia.
Vamos a pedirle a Dios que refresque nuestro espíritu. ¿El Señor puede hacerlo? Vamos a la Biblia, vamos al capítulo 7 de Hechos. Yo voy a trabajar con los versículos 17 al 20. Hechos 7, 17 al 20. Hermana María Brown. Ahí vamos a estudiar hoy, para gloria de Dios. ¿Lo tienes ahí? Vamos a leer esos versos. Dice: pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le había confirmado a Abraham, el pueblo, ¿qué cosa? Crecía. ¿Y qué más? Creció y se multiplicó en Egipto. Verso 18. Hasta que se levantó en Egipto otro ¿qué? Otro rey que no conocía a José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue, verso 20, en aquel mismo tiempo, ¿qué pasó? Nació Moisés y fue agradable a Dios y criado 3 meses en casa de sus padres. De ahí vamos a hablar. ¿Tú entiendes el contexto? ¿Tienes la idea? En Hechos 7 está Esteban predicando eso. Pero este acontecimiento ocurrió muchos años antes de Esteban. Posiblemente ocurrió, digamos, unos 1400 años, 1500 años antes que Esteban. De manera que Esteban, que le está hablando al Sanedrín, que está en el concilio, escogió hablar de esto. ¿Por qué Esteban escogió hablar de eso? Domingo, ¿por qué? A los predicadores nos enseñan que cuando uno va a predicar tiene que mirar el texto en 3 contextos. ¿En cuántos contextos? En 3 contextos. El primer contexto que usted tiene que estudiar es el contexto primario. ¿Cuándo esto ocurrió? ¿Cuándo esto sucedió? ¿Por qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿En qué situación se estaba dando cuando ocurrió? Y es lo que está diciendo el texto, que en los tiempos cuando el pueblo hebreo estaba cautivo o esclavo o sirviendo en Egipto, ocurrió esto. El segundo contexto que tenemos que ver es quién escribió esto. Porque no es el mismo tiempo cuando sucedió que cuando se escribió. ¿Sí o no? ¿Me capta, hermano? No es el mismo tiempo cuando el suceso ocurre que cuando se escribe. De todos los sucesos que le pasaron al pueblo hebreo, Dios inspiró a Moisés para escribir algunos. ¿Por qué Dios le inspira a Moisés para que escriba una cosa y otra no? De manera que si el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que una parte se escribiera y otra no se escribiera, da a entender que esta que está escrita tiene una importancia especial. Primer contexto, cuándo ocurrió. Segundo contexto, cuándo se escribió. Y tercer contexto, cuándo se predicó. ¿Por qué se predicó? ¿A quién se le predicó? De manera que el relato que vemos hoy tiene 4 contextos: cuándo ocurre, cuándo se escribe, cuándo Esteban lo predicó y por qué hoy yo se lo estoy predicando a ustedes. De hecho, la Biblia se escribió para gente específica en tiempo específico. Y tú dirías, ¿y por qué tiene que ver conmigo? La primera manera como deberíamos estudiar la Biblia, la primera manera como deberíamos estudiar la Biblia es mirando en primera vista, es mirando en primer plano quiénes fueron los destinatarios primarios, y eso nos dará a entender mejor el texto. Alguna gente abre la Biblia y desde que la abre quiere decir, ¿qué me está diciendo Dios? Y eso es bueno, pero no es lo primero que tiene que ver. Lo primero que tiene que ver, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? ¿A quién Dios le está hablando? ¿Qué se estaba dando? ¿Qué estaba pasando? Y luego estará listo para luego traerlo hasta ti. Y el mensaje va a llegar. ¿Por qué Esteban predicó esto?
¿Y por qué hoy yo lo estoy predicando? Bueno, yo le he dicho a ustedes que estoy predicando Hechos porque Hechos nos muestra cómo Dios quiere que sea su iglesia. Hechos nos muestra cómo debe ser la iglesia de Dios de este tiempo. Por eso lo estoy predicando. Pero Esteban, que se lo está predicando al Sanedrín, dice la Biblia que empezó hablando de Abraham saltó a José y de José saltó a Moisés. Esteban predicando pudo haber hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob y luego de José, siguiendo el orden del Génesis, pero encontramos que Esteban, Abraham, José y ahora Moisés. Dejó a los otros de lado porque él tenía un mensaje específico que dar. La familia de Jacob llegó a Egipto. ¿Recuerdan eso? Una terrible hambre en la tierra. Por obra de Dios, el que había sido vendido, José, vino a ser el Salvador. Dice Esteban que 75 personas entraron a Egipto y moraron allí. Pero los años pasaron, murió Jacob, murió José, murieron los patriarcas. Y dice el versículo 17, y el pueblo creció y se multiplicó. Los 7 años de hambre pasaron, pero se quedaron allí. El faraón le había dado lo mejor de la tierra de Egipto. La tierra más productiva, la tierra mejor se la había dado el faraón. Textualmente la Biblia dice que el faraón, en agradecimiento a José, le dijo: trae tu familia contigo y dale lo mejor de la tierra. Era un faraón agradecido, ¿sí o no? Estaba agradecido porque él sabía que gracias a José, o gracias al Dios de José, los egipcios podían seguir con vida. Dice la historia que al final de los 7 años de hambre, Egipto quedó más rico que antes. ¡Wow! Por José. Porque José empezó a cambiar comida por cosas. Y las arcas de Egipto se enriquecieron. De manera que Egipto fue bendecido. Y este faraón vio que Egipto fue bendecido. Y en gratitud le dijo a José: trae tu familia y dale lo mejor de ¿qué? De la tierra. Pero la familia creció. ¿La familia qué? Creció, se multiplicó, al punto que los egipcios temieron. Dijo: son demasiado. Si esta gente sigue creciendo y un día tenemos guerra y ellos se unen al enemigo, nos embromamos. Se asustaron. Dice la historia que vino crisis, vino angustia, vino tribulación, dice la historia. ¿Quiere leer conmigo el verso 18? Estoy en Hechos capítulo 7. Dice el verso 18: se levantó otro rey que no conoció a José. Y el verso 19 dice: este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, ¿qué hizo? Maltrató a nuestros padres. Vino angustia, vino tribulación, y la semana pasada estudiamos de la angustia y la aflicción, ¿recuerdan? Ahora el pueblo, que es grande, que es extenso, que son muchos, están bajo angustia y bajo tribulación. Ahora son los constructores sin sueldo. Ahora son los que tienen que hacer las murallas de Egipto sin sueldo. Ahora son los que tienen que construir las pirámides de Egipto sin sueldo. Ahora son los que tienen que construir la ciudad de Egipto sin sueldo. Y para colmo de males, para parar la explosión demográfica, para que esta gente no siga multiplicándose como se multiplica, cuando nazca un varón, al nacer, ¿qué debe pasar? Y ahora tú puedes imaginar la angustia inmensa que debieron sentir los hebreos. Alguna gente me llama atormentado, entristecido, acongojado por el tiempo del fin que estamos viviendo. Y me dicen: pastor, ¿y cómo nos vamos a hacer? Porque usted escuchó la noticia, escuchó lo que está pasando. Yo quiero decirte que son principios de ¿qué? Principios de dolores.
La angustia que viven los hebreos en Egipto de ser esclavos, de ser siervos, y para colmo la amenaza de sus hijos al nacer, era una angustia que no se iguala a la nuestra. Era una angustia terrible. De hecho, dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3, que cuando Dios visita a Moisés a través de la zarza, y Moisés viene donde Dios, lo que Dios le dice: Moisés, yo he escuchado el clamor de mis hijos en Egipto y he descendido a librarlos. Porque los hebreos se la pasaban clamando ¿a quién? La expresión yo he escuchado el clamor no se está refiriendo a esa oración formal que tú haces en tu casa cuando te arrodillas. Claro, se refiere a eso también, pero se refiere a ese grito de angustia que brota del alma como un clamor. El pueblo hebreo estaba angustiado, atribulado, perseguido, maltratado, y su descendencia amenazada. Tú sabes, hermano, que si mataban al varón eliminaban al pueblo. ¿Cómo va a ser, pastor? Y las mujeres no daban a luz, pero ¿de quién iban a dar a luz? Si mataban a los varones al nacer, con el tiempo eliminaban al pueblo. De hecho, el varón era que daba descendencia y apellido. De manera que la astucia del rey no solo era reducirlo, sino que al fin de cuentas borraba esa nación de la faz de la tierra. Pero Dios le había prometido a Abraham: en ti serán benditas ¿qué? Yo voy a hacer de ti una nación grande. Te vas a extender más que la arena del mar. Y hermanos, las promesas de Dios no caen en el vacío. ¿Quieres creer en eso? Las promesas de Dios son fieles. Y aunque en el horizonte se divise que es imposible, no hay cosa imposible para Dios. Te pregunto, ¿tiene alguna promesa de Dios de la que te agarra y te sostiene? ¿Tiene alguna promesa que en el momento de la adversidad puede aferrarte de ella y confiar? Nuestra escritora Ellen White dice que como hay un roble en la semilla de roble, hay un don en cada promesa. Si cuando tienes la promesa en tus manos, hay un don en esa promesa. Haz lo tuyo en el nombre de Cristo. Y ahí entonces, en ese contexto, empieza el mensaje de hoy. Versículo 17 del capítulo 7 dice: cuando se acercaba. ¿Versículo cuánto? 17. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Cuando se acercaba. ¿Lo tenemos? Voy a trabajar con esos textos, 17 al 20. Hay un dicho que dice que cuando va a amanecer, ¿se lo saben? La noche es más oscura. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, cuando se acercaba lo esperado, el rey mandó a matar a los niños, haciendo de la vida de ellos más miserable. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Una promesa que muchos años antes, cerca de 400 años antes, Dios le había hecho a Abraham. Hermano, el hecho de que hayan pasado muchos años, Dios no se olvida de la promesa. ¿Estás conmigo? Si Dios te hizo una promesa, créela, afírmala en el nombre de Cristo. Uno de los precursores de la iglesia adventista, no la iglesia, el movimiento adventista, Guillermo Miller, estudiando en la Biblia, encontró que Cristo venía. Se equivocó en algunos cálculos porque la Biblia no nos da permiso para calcular el regreso de Cristo. Se equivocó. Pero dice la historia que cuando Guillermo Miller murió, antes de morir, pidió que escribieran en su lápida unas palabras: llegado el cumplimiento del tiempo, Él vendrá. ¿Están conmigo, hermanos? Dios cumple sus promesas. Unos 400 años antes, Dios le hizo una promesa a Abraham.
No hay que poner el texto. Génesis 15, versículo 13 y 14. Dios le dijo a Abraham: ten por cierto, le dijo Dios a Abraham, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos. ¿Se lo dijo Dios a quién? Amado, tu Dios y mi Dios lo sabe todo. Nada le toma por sorpresa. Así que lo que te está pasando hoy, dice: Señor, ya tú lo sabías. Ahora yo quiero, como decíamos en el sermón de la semana pasada, que estés conmigo. Abraham, ten por cierto que a tus descendientes lo van a esclavizar, vendrán a una nación que no es la de ellos, van a ser esclavizados, van a ser oprimidos 400 años. Pero me gusta lo que dice ahora el verso 14: mas yo también juzgaré a esa nación, y después saldrán de allí, ¿qué cosa? Con gran riqueza. Había una promesa, de manera que cuando el versículo 17 de Hechos 7 dice: se acercaba el tiempo de la promesa, se está refiriendo a esa promesa de que serían liberados y saldrían ricos de allí. ¿Tú crees en las promesas de Dios? Los años habían pasado, los hebreos se habían convertido en un gran pueblo. La buena tierra de Egipto se había convertido en tierra de aflicción. Al lugar que entraron siendo bendecidos, al lugar que entraron siendo admirados, al lugar que entraron siendo queridos, ahora eran aborrecidos. Y amado, yo quiero decirte que no te aferres de nada en esta tierra. Ni siquiera te aferres de las cosas buenas que hay en esta tierra, porque no siempre serán bendición. ¿Estás conmigo? De hecho, cuando nos aferramos de alguna cosa en esta tierra que no es de Dios, por buena que sea, se convierte en una maldición. Los hebreos llegaron al sueño americano, no, al sueño egipcio. ¿Cómo es la cosa? Los hebreos llegaron al sueño americano. Llegaron a tierra de abundancia. Dice que les dieron la tierra de Gosén. Tierra que producía y tierra para agricultores. Y de hecho dice que José se las arregló. Le digo a sus hermanos: cuando vayan ante el faraón y el faraón les pregunte ¿qué ustedes saben hacer?, díganle: somos pastores de ovejas desde que somos muchachos. Y eso hará que el faraón le dé la tierra de pastorear. Pero era una astucia de José. José no era sabio solo para bendecir a otros, para bendecir a su familia. Dios lo bendijo. José quería que los hebreos no se mezclaran con los egipcios. Y si los dejaba en tierra de Gosén, una tierra apartada de la ciudad, los hebreos mantendrían su etnia. Y hermano, Dios quiere que no te mezcle. ¿Qué quiere Dios? Pastor, ¿y qué está diciendo? Yo quiero advertirte y ponerte eso claro. Cuando aquí estoy diciendo y la Biblia te impide que no te mezcle, te lo está diciendo es que no te deje contaminar. Pero tenemos el deber y el llamado de ir al mundo, ¿sí o no? De bendecir al mundo. Ese grupo de hebreos que estaba llamado a mantener su etnia, también estaba llamado a bendecir Egipto, ¿sí o no? De manera que hoy nosotros no es para que nos creamos los mejores, los santos, y miremos al otro como el que no es. Debemos ser bendición para los demás. Así que en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, tienes que ser bendición. Hay cosas que ellos hacen que tú no las vas a hacer. Tienes que mantenerte como un pueblo peculiar, apartado, santo para Dios. Pero al mismo tiempo tienes que ser bendición de los otros. A ver cuánto podemos traer para gloria de Dios. Ahí están en Egipto. La tierra de bendición se convirtió en tierra de aflicción. Y hermanos, cuando nos aferramos de las cosas de este mundo, nos frustramos. Porque por buenas que sean, no nos dan salvación. No te aferres de ningún lugar y de ninguna cosa en esta tierra. Aférrate de quién. Por eso en un momento Cristo, mirando a una gran multitud que lo seguía, dice la Biblia textualmente, se volteó, los miró y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí.
Y entonces dijo: el que no aborrece casa, padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí, el que no lo aborrece por mí, no es digno de qué. Oye, tú estás mirando que las cosas que Cristo mencionó no son malas. Padre, madre, esposa, esposo, hijos. Lo que está diciendo es que nuestro corazón debe estar en las manos de Dios. No te tienes que aferrar de nada, de cosas pasajeras, de terreno, de casa, de lugar, de persona. Debemos estar aferrados de Cristo. No sea que el lugar del gozo se convierta mañana en el lugar de tu aflicción, de tu dolor. Ahí está. Ninguna felicidad es duradera. El sufrimiento se intensificó. Empezaron a clamar día y noche. Le exigían tareas por día y producción por día. La alimentación era escasa, el agua era escasa. Iban a su casa en la noche después de puesta de sol. Trabajaban de sol a sol. El grito vino sobre ellos. Pero el texto comienza diciéndonos: se acercaba el tiempo de ¿qué? De la promesa. Se acercaba el tiempo de la promesa. Yo te pregunto, hermano, ¿te quieres quedar en este mundo? ¿Hay aflicción en este mundo? ¿Se perfila un horizonte saludable para nosotros? ¿Qué padre puede morir tranquilo pensando que dejó a sus hijos en un mundo de paz? Y dije morir porque quisiéramos no morir, pero en este mundo nos toca también morir. ¿Quién puede ir al lecho tranquilo pensando que sus hijos quedaron bien? ¿Cuántas veces me ha tocado estar en el lecho de muerte y la preocupación del que está muriendo es su ser querido que está dejando? Esta semana fui a ver al pastor Efraín. Le pido que oremos por él para que su fe no falte. Él me decía que él sabe que Dios tiene un propósito, pero todas las veces que los visito, él me dice que su preocupación es su esposa Otilia. ¿Quién puede descansar en paz creyendo que dejó a su familia bien? Estamos en un mundo de aflicción y desgracia, ¿sí o no? Y hay momentitos de felicidad y de alegría, pero dice la Biblia que no hay felicidad duradera en este mundo. El mundo está lleno de desastres, de inseguridad, de hambre, de enfermedades, de guerras. Pastor, ya eso lo vimos en las noticias, no nos lo recuerde aquí. Bueno, mi Biblia dice y tu Biblia dice que se oirán de guerras, de rumores de guerras, de hambre, de terremoto, de pestilencia. Y Cristo le dijo a los discípulos: pero esos son principios de dolores. De manera, hermano, que lo que estamos sintiendo hoy es ¿qué cosa? Principios de dolores. No es otra cosa. Y en el plano personal, ¿necesitas liberación? ¿Cuánta gente esclava de su propia naturaleza? ¿Cuánta gente esclava de sus propios vicios? ¿Cuántas veces somos esclavizados de cosas que quisiéramos liberarnos? ¿Cuántas veces gritamos desesperados: Señor, corre, libérame? Nuestra propia naturaleza grita por liberación, ¿sí o no? Los vicios, las pasiones, las carencias, la insatisfacción. Óigame, la sociedad está viviendo el tiempo cuando tiene más lujos que toda la historia, pero es la etapa más insatisfecha de la sociedad. La gente hoy tiene de todo, cosas que mis abuelos y bisabuelos no tuvieron, y la vida les fue difícil. Hoy la tenemos. La gente antes tenía que esperar meses para poder comunicarse con un ser querido. Hoy nos comunicamos, ¿sí o no? Hoy tenemos acceso al dinero fácil para adquirir lo que querramos, rápido. Hoy tenemos las casas llenas de lujo, de aparatos y de cosas para resolvernos la vida y hacerla más fácil.
Antes una muda de ropa costaba tanto que cuando alguien moría había que rifársela. ¿O no pasó eso con la ropa de Cristo? Y hoy la ropa abunda, que a menudo limpiamos el closet y sacamos la ropa, no porque no esté buena, sino que ya me le he puesto tanto. Hoy más que ayer, y desgraciadamente, la gente tiene lo que se llama disque amor libre. Amo a este, amo a aquel, amo el otro. Tengo 10 que me quieren, quiero a 5, quiero a 8. Hoy hay de todo. Pero estamos en la época de la insatisfacción. El alma vive vacía, insatisfecha. Nada la llena. Lo que nos falta es liberación. Y el tiempo de la promesa, ¿qué cosa? Se acerca. Se acerca el tiempo de la promesa, hermano. ¿Estás soñando con la liberación? ¿Estás deseando la liberación? Puedes pararte de frente ante Jesús y gritar con Juan el discípulo amado: sí, ven Señor Jesús. ¿Puede hacerlo? ¿O te estás aferrando a migajas de posilga como el hijo pródigo, entreteniéndote con cosas que no te van a llenar? Quiere unirte hoy al pueblo hebreo en Egipto y clamar con clamores de angustia: Señor, manda tu promesa. ¿Quiere hacerlo? Y le puedo hablar un poquito a los más jóvenes: oh, pastor, que no venga hasta que yo no me case. Lo que te estoy diciendo no es una adivinanza, es lo que yo pensaba cuando era muchacho también. No sé si una vez le conté, cuando yo tenía como unos 12 años, 13 años, yo tenía sueños que solo los sueñan en esa edad. Porque después las realidades nos dicen: el mundo no es el que tú sueñas. Y yo decía que me iba a ir al África a construir un castillo porque iba a ser arquitecto. Y cuando hablaban de la venida de Cristo, decía: no, que no venga ahora, me frustra todo eso. La semana pasada estudiamos: en el mundo tendréis aflicción. Aflicción personal y aflicción corporativa. La Biblia dice que está la juventud, está la energía, pero el sabio Salomón dijo que llegan los años de los cuales digo: no tengo en ellos, ¿qué cosa? Contentamiento. Y no importa que tenga hoy los 15, los 18, los 16, tu mente, no hay que ser muy inteligente para decir: yo voy para allá, ta. ¿Tú captas lo que dije con eso? Pero el tiempo de la liberación se acerca. ¿Quieres creerlo? Así que cuando vea cosas espeluznantes, cuando vea noticias asombrosas, cuando vea cosas difíciles, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya, gloria a Dios. Se acercaba el tiempo de la promesa, se acercaba el tiempo de la liberación. Aferrémonos de esa promesa. En este mundo no se puede vivir sin esperanza. ¿No se puede vivir sin qué? Sin esperanza. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el tiempo de la promesa se acerca. Y hoy también yo quiero hablarle a cualquiera que tenga mente científica para razonar y para buscarle una explicación de cálculos a todos, como a veces hacemos los que hemos ido a la universidad. Ten tu mente científica, pero hoy quiero decirte que si tú revisas en la Biblia, tú vas a encontrar que el Dios de toda gracia hace tiempo predijo lo que estaría pasando hoy. Y aunque tal vez los cálculos no te cuadren, Dios lo predijo. Los hombres sabios y grandes de los tiempos de Noé, sus cálculos científicos no lo dejaban explicar un diluvio. Pero Noé pasó 120 años diciendo: viene un diluvio, pero nunca había llovido. Era al revés, el agua no caía de arriba, el agua subía de abajo. Todas las noches subía un vapor, dice la Biblia, y regaba la vegetación, pero no llovía. Pero Dios estaba diciendo que vendría ¿qué? Un diluvio.
Solo detente un momento con una mente sin prejuicio. Mira las escrituras, mira lo que Dios ha profetizado. Cuando yo era un muchacho, cómo se burlaban del lesbianismo y del homosexualismo. Cuando había alguien con esta naturaleza en el vecindario. Pero hoy la sociedad, las leyes le están dando todo el apoyo. La Biblia dice que será como en los días de Noé y como en los días de Sodoma. El día de nuestra liberación, el día de la promesa se acerca, hermanos. Y yo quiero decirte que aún para las lesbianas y los homosexuales hay esperanza. Todo pecador que viene a Cristo y se arrepiente tiene esperanza, aleluya. El adúltero tiene esperanza, el ladrón tiene esperanza, el sinvergüenza tiene esperanza, el mentiroso tiene esperanza si viene a Cristo. Y ahí quiero detenerme un momento, hermanos. La promesa era para la descendencia de Abraham. ¿Para quién era la promesa? Y yo te digo hoy, ¿tú estás dentro de la promesa? La Biblia dice que los hijos de Abraham de hoy son los que han aceptado a Cristo como Salvador. ¿Hay alguien aquí hoy que no está dentro de la promesa? Alguien que aún no ha entregado su vida a Jesús de todo corazón y ha sido bautizado en aguas como Él lo fue. Si no lo has hecho, no hay promesa para ti. Necesitas entrar dentro de la promesa. ¿Quiere entrar en la promesa? ¿Quiere decir, Señor, yo quiero que para mí también haya esperanza? Mi hermano, mi tío, mi abuela hace años entraron en esta promesa, pero yo no he entrado. Es el tiempo de que tú puedas entrar también. ¿Sabe que el próximo sábado estaremos inscribiendo un grupo para la promesa también? Es bueno que tú estés ahí, en el nombre del Señor. Si tu hijo aún no ha profesado esta fe, es tiempo de que lo haga. Si tu hermano, tu pariente, si tiene familias que aún no han entrado en esta promesa y en esta esperanza, es bueno que veles por ellos. De hecho, la Biblia dice que cuando llegó el día de la liberación en Egipto, muchos egipcios se colaron. ¿Qué hicieron muchos egipcios? Se metieron, porque la promesa abarca a todos, a todo el que quiera unirse al pueblo de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham: Abraham, no es solo a ti que te voy a bendecir, en ti serán benditas. ¿Qué cosa? Todas las naciones de la tierra. De manera, amigo, amiga, hermano, hermana que nos está visitando, que aún no has tomado la decisión de esta promesa, el tiempo de la liberación se acerca, pero solo será liberado el que esté dentro de la promesa. ¿Quiere estar ahí? Yo quiero estar ahí en el nombre del Señor. No te rindas, le digo hoy a mis hermanos. Si has batallado en la fe por 30 años, no te rindas. El tiempo de la promesa se acerca. Si has sido fiel en lo poco, si has sido fiel en los momentos de angustia y de alegría, no te rindas. El tiempo de la promesa se acerca, porque la noche es más oscura. Si bien es cierto, soy salvo por gracia, para los que nos toque vivir los últimos momentos de la historia, será salvo el que persevere en la gracia. ¿Estás conmigo, hermano? La Biblia profetiza de algunos que, habiendo estado en la gracia, no perseverarán en ella. Es lo que yo entiendo en Mateo capítulo 24 versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Está hablando de gente fieles que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, ellos también perderán su gracia y su amor. ¿Sí o no? Pero dice el verso 13: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y hoy yo quiero decirte, hermano, el tiempo de la promesa se acerca. Si la angustia es grande, el tiempo de la promesa se acerca, porque aún un poquito, dice la Biblia. ¿Te sabe el texto? Dice Hebreos capítulo 10 versículo 36 en adelante: pues os es necesaria la paciencia. ¿Qué cosa es necesaria?
¿Es necesaria la paciencia en las pruebas? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, ¿un qué? Y el que ha de venir vendrá y no. Y ahora me gusta este texto. Mas el justo por la fe, pero si retrocede, dice la Biblia, no agradará a mi alma. Pero ahora dice el texto, pero nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya. ¿Quiere levantar la mano y decir: yo no soy de los que retrocedo? Nota que el texto no está diciendo: nosotros no somos de los que fallamos, porque fallamos, nos caemos, pecamos, pero nos levantamos. Y no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Un poquito, hermano. ¿Qué tiempo falta? Y el que ha de venir, vendrá. El tiempo de la promesa se acerca. Y tú eres parte de esa promesa. No vivas fuera de esa promesa. Vive con la esperanza en esa promesa. Se levantó otro faraón que no conocía a quién, a José. Se levantó otro faraón que no conoció a José. Para que puedas esperar el último tiempo para que la promesa se cumpla, no puedes imitar a este faraón. Olvidar es una tragedia. ¿Olvidar es qué? Una tragedia. No debemos olvidar. De hecho, la escritora Ellen White, que cité hace un ratito, dijo: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Lo que nos sostiene en la tribulación es la esperanza y el recuerdo de lo que Dios hizo ayer. Porque las cosas que antes sucedieron fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras obtengamos esperanza. Romanos ¿cuánto? 15:4. El pasado es para que recordemos lo que Dios ha hecho y nazca esperanza. La tragedia de Egipto, estoy en el verso 18. La tragedia de Egipto es que se olvidó. Hermano, hay mensajes poderosos allí. Ya estoy preparando unos seminarios, viendo en el libro de Génesis cómo Dios bendice al extranjero y no a su pueblo. Y yo me quedo pasmado, porque bendijo a Egipto, no fue al pueblo hebreo que bendijo. Allá afuera hay gente que Dios está bendiciendo, mucha gente, y tú y yo tenemos que ir a decirle que es nuestro Dios que lo está bendiciendo. De hecho, Dios quiere bendecir gente allá afuera a través de nosotros, como lo hizo con José. Se levantó otro rey que no conoció a José. La hazaña de José no podía ser olvidada. Yo te pregunto, ¿sabía este rey de José o no sabía? ¿Qué será lo que quiere decir el texto? Se levantó. Mi versión, una de las versiones que uso para predicar, dice: y surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Para ser rey de Egipto había que estar preparado. Habría que estar versado en la literatura egipcia, en la lengua egipcia, en la guerra, en la economía. Si no, usted revise la preparación que recibió Moisés para ser un futuro faraón. De manera que este faraón no podía ser cualquier persona, tenía que estar ilustrado.
De manera que no estamos hablando de alguien que no sabía, estamos hablando de un ingrato. En la historia de Egipto y posiblemente hasta el día de hoy, nadie ha sido un benefactor de Egipto como lo fue José. Nadie. José libró a Egipto de morir y de perecer, y a toda la tierra de sus contornos, de manera que José no podía ser olvidado. Se levantó un faraón ingrato, decidido a olvidar la tragedia de los pueblos, dicen los historiadores, versado, es olvidar su pasado, porque si lo olvidan, vuelven a repetir su historia. Uno de los más grandes filósofos del siglo antes pasado dijo: la historia nos enseña que no nos enseña nada, porque volvemos a... Porque el ser humano hoy es poco reflexivo. Solo mirar un poco hacia atrás nos prepara para vivir el hoy y para enfrentar el futuro. Si hiciéramos caso a la historia, no tendría que repetirse. Pero se repite porque olvidamos. Surge un faraón que no sabía nada de José, que decidió olvidar. Y el problema de la sociedad de hoy es que decide olvidar. El problema de la juventud de hoy es que decide olvidar. El problema de los adultos de hoy es que decidimos olvidar. No nos importa el pasado, nos importa el aquí y el ahora. ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué tengo ahora? ¿Cómo me va ahora? ¿Cómo me siento ahora? Y me importa un comino el pasado. Y cuando vivo de esa manera, solo en el aquí y el ahora, ay de mí, ay de mí. Las cosas que antes se escribieron para nuestras enseñanzas fueron escritas para que obtengamos esperanza a través de las escrituras. La historia de José no podía ser olvidada. En los anales de la historia egipcia debía estar escrito: aquel hombre que llegó como un esclavo y de repente se convirtió en el gobernador de Egipto, el segundo en mando. Aquel que descifró el sueño, el misterio, el enigma. Aquel que cuando todas las demás naciones cerca estaban muriendo de hambre, Egipto tenía abundancia. Y ahora yo quiero preguntarte: ¿cómo está tu memoria? ¿Ha hecho Dios algo contigo en el pasado? No lo olvides. ¿No qué? No lo olvides. Recuérdalo en las noches. De hecho, eso fue lo que Dios le dijo al pueblo: se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Se lo dirás cuando vaya por el camino. Se lo dirás, se lo escribirá en el dintel de la casa. Se lo dirá al levantarse, se lo dirá al acostarse. Que tus hijos no se olviden de lo que yo he hecho con ellos. La tragedia de esta generación es que nos olvidamos. Vivimos el presente y nos olvidamos del pasado glorioso. ¿Cómo está tu memoria? ¿Ha hecho Dios algo contigo en el pasado? No estamos listos para enfrentar las pruebas del presente porque no nos acordamos el Dios que tenemos. Si recordáramos el Dios que tenemos, pasáramos por las pruebas airosos. ¿Dios ha hecho algo contigo? Una vez una hermana le escribió a la sierva del Señor, Ellen de White, le escribió una carta. ¿Estamos aquí, hermanos? Esta hermana le escribió una carta. Siempre estaba angustiada, siempre estaba preocupada. Y cuando los demás estaban contentos, ella estaba triste. Siempre ella podía mirar los detalles negativos de las cosas y la abrumaban. Y cuando vino donde la sierva pidiéndole un remedio para ella, dijo: no tengo mensaje para usted, pero si Dios me da un mensaje, yo se lo voy a dar. Y dice que esa noche la sierva soñó un sueño. Soñó que entraba a un jardín junto con esta hermana. Y cuando ella entró al jardín, vio el jardín hermoso, flores bellas, todo bellísimo. Y de repente, dice Ellen White, dice que ella se olvidó de con quién andaba porque la belleza del jardín la sobrecogió.
y empezó a admirar una flor que otra, y cuando estaba absorta contemplando la belleza, escuchó los gritos de la hermana hincada entre las espinas. Y entonces le escribió un mensaje, y el remedio que le dio fue: usted debe rememorar las cosas buenas que Dios le ha dado. A veces somos solo recordadores de las cosas. A veces hasta somos orgullosos de lo mal que nos ha ido. ¿Tú has visto eso? Eso te pasó a ti, tú ni sabes lo que me pasó a mí. Déjame que te cuente cómo me fue a mí. Y hasta ahí queremos ganar. ¿Han visto dos vecinas cuando barren el patio de frente y se encuentran? Vecina, yo pasé la noche. Ay, ni me cuente, porque anoche no dormí nada. Y yo recuerdo que mi hermano y yo nos poníamos a chequear, a decir: vamos a ver a quién le fue peor esta noche ahí. ¿Ha sido Dios bueno contigo? Recuérdalo, cuéntalo, haz memoria de tu Dios. ¿Te imaginas a José contándole a sus nietos y bisnietos la tragedia que sufrió? Yo estoy seguro que José le contaba los años de abundancia, el sueño que adivinó. Yo estoy seguro que José, así mismo como le dijo a sus hermanos: no estén preocupados, para liberación Dios ha permitido esto. ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia? A quien no le importa el pasado, no está preocupado de su futuro. Es lo que Esteban estaba queriendo decirle al Sanedrín. Miren hacia atrás, le está diciendo al Sanedrín. Porque cuando el tiempo de la liberación de los hebreos en Egipto se acercaba, ellos no lo sabían, no estaban atentos a la promesa. Dios le había dicho a Abraham 400 años, se cumplía el tiempo y no lo sabían. Porque estamos pendientes a nuestras crisis. Pero ya cualquiera de ellos podía empezar a calcular: llegó la hora. La historia dice que con el pueblo judío pasó lo mismo. Llegaba el tiempo de cumplirse la promesa de que el Mesías naciera. Y extraños de otras tierras llegaron a Jerusalén creyendo que encontrarían todo el mundo en fiesta, porque la hora de la promesa se acercaba, pero estaban todos como que no pasaba nada. Y los extraños de Oriente fue que dijeron: ahora es el tiempo donde ha de nacer vuestro Mesías. Cuando Moisés intentó liberar al pueblo, cuando golpeó al egipcio y lo mató por liberar al hermano, dice la historia que al otro día, o nuevamente Moisés quiso hacer la paz entre dos hebreos que peleaban, y uno de ellos le dijo: ¿quién te ha puesto por jefe entre nosotros? Me va a matar como... Y el chisme se regó. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Esteban le está diciendo al Sanedrín: nuestros padres siempre han rechazado al libertador, así como ustedes han rechazado ¿a quién? A Jesús. Yo quiero decirte, esto está siendo grabado, y ojalá que esto puedan verlo otras instancias. La desgracia de los Estados Unidos de América es que ha olvidado su pasado, y su desgracia grande llegará por olvidar se han olvidado que sus raíces es un grupo de cristianos que confiaron en Dios. Se han olvidado que son una nación que Dios, siendo la más pequeña de la tierra, la convirtió en la más poderosa. Se han olvidado de su origen. Se han olvidado de un pequeño de cristianos que huyeron y se refugiaron, y Dios los protegió y los cuidó. Se han olvidado de cómo nació esta nación. Se han olvidado de los fundadores de la nación que establecieron esta nación sobre principios cristianos. Se han olvidado, ha venido a esta nación faraones que no conocen a José, que no conocen a Dios. Y la Biblia profetiza que lo que le espera a esta nación es la destrucción, como le tocó a Egipto con un faraón que no conoció a José. Pastor, ¿qué está diciendo? Como una nación cristiana que hasta en sus emblemas aparecen principios cristianos, hoy está negando sus principios por olvidar. ¿Por qué cosa? Por olvidar. Todavía quedan algunas cosas que yo digo: ¿y por qué han permitido esto todavía cuando han quitado otras?
Porque cualquier loco y desubicado y desorientado reclama y hay que hacer lo que dice. El problema ha sido que se han olvidado de la historia de José y no conocen a José. ¿Estás conmigo? El problema es que se han olvidado de lo que Dios hizo ayer y han decidido no conocer a Dios. Romanos capítulo 2, versículos 24, 26 y 28 dice: y como no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios lo dejó a su propia suerte. Y es lo que está pasando hoy. El tiempo de la liberación se acerca. La crisis se intensifica porque los faraones de hoy no conocen a Dios. Pero los hijos de Dios tenemos que saber que Dios cumple su promesa. Dice el texto: Dios le juró a Abraham que lo libertaría. Óigame, Dios jurando. ¿Dios qué? Ustedes saben que humanamente cuando alguien jura, lo que está diciendo: yo no fallo, te voy a cumplir. Ahora imagínense cuando Dios jura. Amados, el tiempo de nuestra liberación se ha acercado, ha llegado. Y aunque vivimos bajo faraones que no conocieron a José o no quieren conocer a Dios y han olvidado su pasado, el Señor cumple sus promesas. ¿Quiere estar del lado de Dios? ¿Quiere pedirle a Dios que tú quieres conocerlo? ¿Que quieres conocer las bendiciones pasadas que Él te ha dado? La tragedia del mundo es que no conoce la historia, pero tampoco quiere conocer a Dios. Por último, y no voy a abundar sobre esto ya para terminar, versículo 20. Versículo 20. Yo quiero que tú conectes, porque entre el verso 17 y el 20, adentro lo que hay es un paréntesis. Debe leerse el 17 con el 20, como si fuera corrido, obviando el 18 y el 19. ¿Tú recuerdas lo que dice el versículo 17? Se acercaba. Otras versiones dicen cuando se acercaba el tiempo de la... El versículo 20 dice: en aquel mismo tiempo, ¿qué pasó? Nació Moisés. Todo lo que aparece entre el 20 y el 17 es un paréntesis para explicar la situación que había en ese tiempo, para explicar el dolor que había en ese tiempo, para explicar que había un rey que no le importaba a Dios en ese tiempo. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, cuando la aflicción se intensificó, en ese mismo tiempo el libertador nació. Aleluya. Dios no se ha olvidado. Dios está con nosotros. El libertador nació. El que había de redimir estaba allí. De manera que cuando tú y yo estamos agobiados por la agonía y el sufrimiento, ya el libertador está. Y yo quiero decirte que Cristo no está naciendo ahora, ya Él nació. Y Él está en el cielo, listo, presto a venir a liberarnos. Alabado sea su nombre. ¿Quieres creer en eso? Yo quiero creer en eso. Nuestro libertador ya nació. Nuestro libertador ya murió. Nuestro libertador ya resucitó. Nuestro libertador intercede por nosotros. Y nuestro libertador ya entró al santuario a interceder por nosotros. Nuestro libertador tiene el incensario en la mano, dice Apocalipsis. Pero también dice Apocalipsis que pronto lo soltará. Y se quitará su ropa de sacerdote y se pondrá su ropa de rey. Y vendrá por nosotros. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Así le está diciendo Cristo a Juan. Juan y Jesús se encuentran, han pasado una aventura maravillosa, todo el Apocalipsis ha sido revelado, Juan ha disfrutado estar con Jesús y ahora Cristo se despide. Juan no quiere soltarlo, me imagino que se apega a su ropa. El Señor, no te vayas, no me dejes. Y Cristo le dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto, vengo en breve. Y Juan grita con un grito del alma: así sea. Ven, Señor Jesús. El tiempo de nuestra liberación se ha acercado. Y el libertador ya nació. Solo espera el momento cuando el Padre le diga al Hijo: ve y busca a tu familia.
Ve y busca a tus hijos. Yo quiero leer contigo el capítulo 7 de Apocalipsis. No lo escribí en el iPad, pero lo vi en última hora. Apocalipsis 7. Voy a leer los versos. Empiezo en el verso 9. Después de esto miré, ¿lo tiene allí? Y he aquí una gran multitud, la cual nadie ¿qué? Podía contar, de todas las naciones y tribus de la tierra, pueblo y lengua, que estaban vestidos de ropas como blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Apocalipsis dice que ganamos. Apocalipsis dice que nuestra liberación es real, que seremos liberados. Dice el verso 13: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Y cuál es la respuesta? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? De gran tribulación. Hermano, la tribulación tendrá su fin. Se va a terminar la tribulación. El Mesías ya nació. El Mesías ya nos redimió y pronto viene por nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Podemos esperar un poco más de tiempo? El que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin. Y si tú no estás en la promesa, entra en la promesa. Acepta a Jesús, porque el Señor puede levantarle hijos a Abraham hasta de las piedras. Ven, entra en la promesa que se le dio a Abraham, para que sea rescatado también aquel día cuando Cristo venga. Vamos a cantar este himno. Vamos a cantar este himno. Pero yo quiero pedirte que si hoy estás visitándonos y necesitas hacer un arreglo con tu Dios, y necesitas reencontrarte con Dios y entrar dentro de la promesa, yo quiero pedirte hoy que pase al frente para orar por ti. Si hay alguien aquí, allá o acullá, que quiere decir: Señor, yo quiero entrar dentro de la promesa. Aún no he tomado este paso, pero quiero hacerlo. Ayúdame a hacerlo. Y quieres que oremos por ti, pasa, que te vamos a ayudar. Vamos a estar de pie. Mientras este canto es cantado, tú te acercas aquí delante y vamos a orar. Acércate en el nombre del Señor. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contes con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Mas cuando vuelva el Salvador,
que está a las puertas misma llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas misma llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. El tiempo de la promesa se acerca. Yo quiero pedirle a Luis que pase. ¿Dónde está Luis? Acércate, Luis, vamos a orar por ti. Quiero pedirle a Evelyn que pase. Quiero pedirle a Yelisa. Acércate, Yelisa. Quiero pedirle a Joyce. ¿Está Graciela aquí? ¿Está Wanda? Acérquense aquí, vamos a orar. Son personas que han decidido estar dentro de la promesa. La promesa se acerca, no te quedes fuera. ¿Hay alguien más que se prepara para estar dentro de esa promesa? ¿Pascual? ¿Dónde está el hermano Pascual? Acérquense. ¿Hay alguna persona más que se prepara para la próxima semana? Yo quiero llamarlo a ellos primero, quiero orar por ellos. Acércate, hermana, ven, acércate. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Yo no los quiero solo a ellos, quiero un hermano a su lado, aquí con ellos. Gloria a Dios. Hay personas que se preparan para la fiesta del próximo sábado. Hay un hermano, el hermano Saúl, ¿dónde está? No está aquí hoy. ¿Quién más se nos queda, Félix? Hermano Pastor Nina, ¿quién más se nos queda? El tiempo de la promesa se acerca. ¿Has hecho tuya esa promesa? Aún hay tiempo. Hay 2 personas enfermas. Graciela está enferma también. Pero yo quiero preguntarte, a ti que está allá, quisiera decir hoy, yo quiero estar dentro de esa promesa. Amén. ¿Hay alguien así en la sala hoy que necesita dar este paso? Y quizás no está listo para bautizarse el próximo sábado, pero en su corazón quiere decir: Señor, ya yo te entrego mi corazón desde ahora. ¿Hay alguien así aquí? ¿Hay alguien así? Dios te bendiga, Dios bendiga a sus hermanos. Acércate, acércate. Raúl, ¿verdad? Dios te bendiga, Raúl, Dios te guarde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Carlos y Carmen no están, pero se quieren bautizar. Estamos esperando que a ella le den el sábado. Ya lo puse en la empresa y esperamos que el Señor. Vamos a orar por Carlos y Carmen. Gloria a Dios. A ti que estás ya sentado, sentada, hoy yo quiero orar. Pero quiero orar si tú has sentido el deseo de ser de aquellos que esperan en esa promesa. ¿Quieres decir: Señor, yo quiero integrarme y ser parte de esa promesa? ¿Quieres empezar a prepararte para que cuando el libertador llegue tú estés en ese grupo? ¿Quieres hacerlo? Yo quiero ver, donde esté, atrévete a levantar la mano. Dios te bendiga, Dios bendiga esa familia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Alguien más quisiera pasar? ¿Alguien más? No hay límite, el Señor no tiene un número específico. Cristo Jesús vino al mundo para morir ¿por quiénes? Por todos.
Así que el que no entre en los salvados no será porque no hubo provisión para él, sino porque no aceptó la provisión. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, Señor, gracias por la bendita esperanza que tenemos, porque hay una promesa que tú la cumplirás de liberarnos. Así como la cumpliste con el pueblo hebreo en Egipto, así la cumplirás con nosotros. No importa el tiempo que haya pasado, a ti no te limita el tiempo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a no olvidar, a saber que tú eres el Dios de ayer, eres el de hoy y lo será por siempre. Que tu mano no se ha cortado para hacer maravillas, que hoy la sigue haciendo. Ayúdanos a conocerte, a no ser ingratos, a recordar tus maravillas, para confiar que lo que tú has prometido también lo hará. Tu palabra dice que muy pronto Cristo volverá. Dice que vienes pronto ya. Queremos ser parte de esa promesa. Tú le dijiste a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Confíen en Dios, confíen también en mí. Tú le prometiste que vendría otra vez y nos llevaría contigo. Creemos en esa promesa. Esperamos en esa promesa, Señor. Y hoy celebramos que el tiempo está cerca. Padre, ayúdanos a perseverar, a no cansarnos, a que ninguna cosa de este mundo nos haga perder esa confianza en ti. Pero hoy queremos celebrar que este grupo de personas que ha pasado ha tomado la decisión de también ser parte de esa promesa. Bendícelos, Señor, dales tu presencia, hazlos vivir en esperanza, no aferrarse de ninguna cosa en esta tierra, sino aferrarse de ti. Hay algunos, Señor, como Carmen y Carlos, que necesitan tu ayuda urgente. Manifiéstate, Señor. Aquí tengo a Raúl, Señor, que ha decidido venir a ti también. Bendícelo. Hay algunos que están listos para la fiesta del próximo sábado. Danos una fiesta gloriosa con la presencia de tu Espíritu. Pero también te pido por otros que están en el valle de la decisión, Señor. Sé con ellos, tócalos, muévelos, oh Dios, de tal manera que puedan tomar la decisión. Hoy te alabamos, hoy te glorificamos, porque nuestro Redentor ya nació. Nuestro Redentor está presto a buscarnos. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Señor sea contigo. Si no nos has dejado tu nombre, déjanos tu nombre. Si ya lo tenemos, está bien. En un momento salimos, así que siéntate y saldremos en orden.